Muy bienvenidos a esta primera clase que vamos a hacer con mi cara aquí. Para quienes no se acuerdan de mí, yo soy la profesora Trini, soy su profesora de lenguaje. Yo sé que nos vimos un ratito pequeño antes de irnos a las casas, pero hoy día estoy aquí para presentarles la información de esta semana. Hoy vamos a hablar del artículo informativo. Entonces, primera pregunta, ¿qué es un artículo informativo? Los artículos informativos son textos que entregan información sobre un tema. Por eso el nombre, ¿verdad? Artículo informativo. Probablemente los han visto en revistas, en internet, en enciclopedias o en libros de texto. Y su propósito, que esto es muy importante, es informar. ¿Qué significa eso? Se llama artículo informativo porque su propósito, o sea, su objetivo es informarnos de un tema, hablarnos de un tema nuevo que nosotros vamos a aprender a partir de la lectura de este texto. ¿Sí? Entonces, los artículos informativos. 1. Presentan información que es real sobre un tema. Esto es una información que es muy importante porque los artículos informativos se diferencian de, por ejemplo, los cuentos, en que los cuentos pueden ser inventados, ¿verdad? En los cuentos uno puede hablar de dragones, y personajes inventados, pero los artículos informativos es un tipo de texto que solamente presenta información real, información que uno investigó, que uno buscó y que uno sabe que es verdadera. Por lo mismo, son objetivos al escribir. Eso significa que, al ser objetivos, uno da información sin dar su opinión personal. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de un tema como la salud en Chile, yo no tengo que meter mi información personal en el texto. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo creo que o yo pienso que. La idea del artículo informativo es que sea lo más objetivo posible, es decir, que dé información que uno sabe que es real y que no está mezclada con información personal o lo que yo pienso sobre el tema. Solo información que yo puedo buscar y encontrar y saber que es real. Y además utiliza mucho la descripción. Por ejemplo, si estoy hablando de un tema como los árboles, va a describir el árbol cómo es, qué elementos tiene, qué características tiene, dónde se encuentra, ¿verdad? Ocupa la descripción como un elemento súper importante. Entonces, ¿qué elementos deben tomarse en cuenta en un artículo informativo cuando uno lo está leyendo o escribiendo? Por ejemplo, aquí tenemos un artículo informativo que es los dinosaurios. Voy a ponerme por aquí para poder leerles. Los dinosaurios. Y dice, los dinosaurios habitaban la Tierra hace millones de años. Vivieron antes de que hubiera gente. Se parecían a un grupo de animales que aún viven. Estos animales se llaman reptiles. Las serpientes, los lagartos y los cocodrilos son reptiles. Los dinosaurios carnívoros tenían los dientes grandes y afilados que les servían para comer la carne de otros animales, mientras que los dinosaurios herbívoros solo comían plantas. Estos tenían dientes planos para arrancar y moler las plantas. Los tiranosaurios rex es el más famoso carnívoro y su nombre significa lagarto terrible. Hoy los dinosaurios ya no existen, pues puedes aprender mucho de ellos, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de un artículo informativo. Vamos a ver ahora las distintas estructuras que lo componen. Primero, tenemos aquí la introducción. Toda esta parte de aquí es la introducción. La introducción se plantea el tema o el propósito, o sea, de qué se va a hablar. En esa parte que yo les acabo de encerrar es donde se va a presentar el tema del que se va a hablar. En este caso, en este texto, ¿cuál sería el tema del que se va a hablar? Los dinosaurios, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se presenta ese tema. Después viene el desarrollo, que es donde se presenta y se explica la información del tema, que es toda esta parte de aquí. Todo esto de aquí sería el desarrollo. En toda esa parte se responde la pregunta, ¿qué se sabe del tema? En esos párrafos, si nos fijamos, están hablando sobre qué animales hoy en día vienen de los dinosaurios, cómo se alimentaban los dinosaurios. Habían dos tipos de alimentación, ¿verdad? Herbívoros y carnívoros. Entonces todo eso se habla en el desarrollo. Y después está el cierre, que es este que está aquí abajo. El cierre es donde se resumen las ideas presentadas o se cierra diciendo que se puede aprender más de este tema. Por ejemplo, en este caso dice, hoy los dinosaurios ya no existen, pero puedes aprender mucho de ellos. Eso es una forma de cerrar el artículo informativo diciendo, toda esta información que te presenté es verdadera y tú puedes aprender aún más sobre ellos porque hay mucha información sobre los dinosaurios, ¿verdad?
Entonces en el cierre se responden las preguntas: ¿qué aprendí del tema? O ¿qué me falta por aprender del tema? ¿Sí? Luego, otros elementos importantes. En los artículos informativos siempre va a haber un título. El título es muy importante porque el título es lo que resume de qué se habla en el texto. En este caso, el título es Los dinosaurios. Entonces, obviamente, antes de leer, yo ya sé que este texto va a hablarme sobre los dinosaurios, ¿verdad? Muy importante el título. Algunos artículos informativos, no todos, eso es importante, pero algunos tienen una ilustración o una fotografía o una imagen que siempre tiene que ver con el tema. Eso es importante. Es una ilustración que siempre tiene que ver con el tema, si no, no nos sirve, ¿verdad? Nos ayuda a representar lo que estamos leyendo. En este caso hay una ilustración de un tiranosaurio rex, ¿sí? Y, muy importante, los artículos informativos siempre debiesen tener al final su fuente o crédito, que es lo que nos indica de dónde se sacó la información. Recuerden que antes hablamos de que la información en el artículo informativo siempre tiene que ser objetiva y real. Por eso es importante que aparezca de dónde saco yo la información, porque así, cuando llega un lector a ver el artículo informativo, dice, ah, esta información la sacaron de este sitio, por lo tanto tiene que ser verdad, tuvieron que investigar. ¿Sí? Por eso es muy importante la fuente o crédito. Y con eso terminamos este PPT sobre los artículos informativos. Luego de leer todo esto, ustedes van a ir a su guía y van a responder las actividades que hay que hacer al respecto. Los queremos felicitar por su participación, les deseamos un gran día y con la profesora Inés y la profesora Fernanda los y las extrañamos muchísimo. Ojalá estén súper bien y un gran beso y un gran abrazo y que estén muy bien. Adiós.